Twilight, una historia escrita por Gato 1967, capítulo 7, de una naturaleza salvaje y despiadada. En los meses siguientes, Patty comenzó a visitar a sus nuevos amigos cada vez con más frecuencia. En particular, con Candy y Annie empezó la misma amistad que se había formado con la otra Patty hacía más de 100 años. Salían juntas cada vez más seguido y las dos vampiras brindaban una formidable ayuda a la humana con sus estudios. Después de todo, tenían más de un siglo de experiencia a sus espaldas. Patty se sorprendió al ver cómo a sus nuevos amigos les encantaban comer las mismas cosas que a los humanos. Había creído que no era necesario. Y efectivamente, así era. No tenían necesidad de comer. Para sobrevivir, solo necesitaban sangre. Si la acompañaban a comer pizza en restaurantes italianos, era solo por glotonería y para mezclarse con otros seres humanos. Para no llamar demasiado la atención, en definitiva. Una tarde, las tres amigas estaban comiendo pizza en casa de Patty, aprovechando la ausencia de su padre ocupado en su trabajo de policía. Stephen O'Brien había conocido a los nuevos amigos de Patty y había quedado favorablemente impresionado. Así que tu amigo Albert era en realidad el misterioso tío William. ¿Ese es el hombre que te adoptó? Sí, así es, Patty. Descubrimos eso mientras investigábamos en Los Andrews después de que decidimos desaparecer. Él era el tío William y también el príncipe de la colina, estoy segura. Candy, estoy impresionada. Incluso como humana, has experimentado increíbles vicisitudes. Tu vida parece una novela. ¿Tú crees? A mí me parece más bien un anime japonés de los años 80. Ay, no, por Dios. Los protagonistas de esos dibujos animados eran niños muy desafortunados, comentó Patty riendo. De verdad, que no te veo como uno. Y se rieron juntas. ¿Y qué pasó con Albert? Él regresó de África. Tuvo un accidente y perdió la memoria, pero se recuperó, también gracias a la ayuda de mi compañera enfermera Flanny Hamilton. Luego se casaron y murieron a principios de la década de 1970. Bueno, Albert trató de continuar con el negocio familiar, pero definitivamente no estaba hecho para ese mundo y comenzó a estudiar medicina. Se convirtió en un excelente cirujano. Conocimos a 2 de sus hijos. Imagínate, uno se llamaba Candy. ¿Y alguna vez habéis intentado ese camino? Sois buenas enfermeras y seguro que tenéis cabeza para estudiar medicina. Estudiamos por nuestra cuenta y lo seguimos haciendo, pero ¿nos ves cursando al menos 6 años de universidad sin crecer nunca? Sin mencionar que nuestros documentos falsos no resistirían un escrutinio demasiado exhaustivo. Hoy en día, con toda la electrónica y la tecnología de la información que hay, todo es aún más difícil. Los chicos son buenos hackers y logran crear identidades falsas que pueden pasar las primeras barreras, pero que no pasarían controles más profundos. Y por lo tanto, tenéis que moveros constantemente. Así es, dijo Annie. A fin de año nos mudaremos a... ¡Annie!, la reprendió Candy. Oh, lo siento. No os preocupéis, chicas. Yo no diré nada de vosotros. Estamos seguras de eso, Patty. Pero por tu propia seguridad, es bueno que sepas lo menos posible de nuestros movimientos. ¿Existen otros como vosotros? Sí. Y también conocemos a algunos. Aparte de los 2 desagradables Ligan, hemos conocido otros grupos como el nuestro. ¿Y estos vampiros son peligrosos? Muy relativamente. No todos tienen nuestros escrúpulos, pero todos saben que sería muy peligroso hacerse notar. Hay organizaciones secretas que intentan rastrear a personas como nosotros, por lo que nos conviene tratar de mantener un perfil bajo. Patty sintió la profunda tristeza escondida en las palabras de sus amigas y la sintió como suya. ¿Qué vida tenían que llevar? Basta de tristeza, chicas.
estalló Annie de repente. ¿Por qué no organizamos un viaje para el próximo domingo? Tal vez en un lugar reservado. ¡Sí! ¡Lo podemos hacer!, respondió Candy. Ese domingo se encontraron temprano en la mañana cerca de King's Cross y se subieron al Jeep de Steer, un poderoso auto que podía transportar hasta 6 personas. Durante el viaje, Patty se encontró pensando que ella era la única humana en medio de un grupo de vampiros y por un instante sintió sobre ella la mirada deseosa de sus amigos, especialmente la de Steer. En esos meses, Steer había mantenido un perfil bajo ante ella, evitándola lo más posible, pero aún así era fácil intuir lo que el encantador vampiro podía sentir. Después de un par de horas de viaje, llegaron a un lugar rural no muy lejos de Londres. Steer estacionó el jeep en un claro de terreno rocoso y salió del auto. Los vampiros llevaron a Patty cerca de un camino que se adentraba entre espesos arbustos. ¿Ves esa cumbre? Pronto estaremos ahí, dijo Annie señalando la cima de una colina frente a ellos. ¿Estás bromeando, Annie? Esa cúspide es muy alta. Incluso si caminamos rápido nos llevará horas llegar ahí, y mañana tengo que ir al colegio. Para vosotros podrá ser cosa de nada, pero para mí no. Annie y Candy se rieron. Confía en mí, Patty, le dijo Annie de nuevo, y abrázanos bien. Annie y Candy se pararon junto a ella y cada una le rodeó la cintura con un brazo. Mantente firme de nuestros hombros, Patty. Patty obedeció. ¿Estás lista, Annie? Annie asintió. A la cuenta de 3 entonces. 1, 2, 3. De repente, las 2 chicas dieron un salto hacia adelante a una velocidad casi supersónica y después de 1 minuto de esa carrera loca, se encontraron en un escenario completamente diferente. Estaban en un claro rodeado de árboles que casi oscurecían el cielo. A su derecha se alzaba el pico que apenas 1 minuto antes parecía muy lejano. Los 3 chicos las alcanzaron de inmediato, como materializándose en torbellinos. Patty se sorprendió gratamente. Después de todo, ser un vampiro tenía sus lados buenos. Chicas, pero ¿a qué velocidad llegamos? Creo que alrededor de 200 millas por hora, respondió Candy. ¡Cáspita! Hubiéramos podido llegar fácilmente a este lugar desde Londres en 10 minutos, agregó Annie, pero realmente creo que nos habrían pillado. Patty. La voz era la de Steer. Ven conmigo, te llevaré a la cima. Patty vaciló. El ser ante ella era un vampiro y por muy bueno como fuese, sentía atracción apenas reprimida por ella. Una atracción que también era un deseo por su sangre. Los demás estaban al tanto de lo que sentía la chica, pero no se atrevieron a intervenir. Tenía que ser su elección. Patty sonrió y le tendió la mano a Steer. Está bien, vamos. Sin pensarlo 2 veces, Steer la recogió y en unos segundos los dos se encontraron en la cima de la colina. Steer la dejó. ¿Te gusta? Aquí se puede ver Londres y como dijo Annie, podríamos estar ahí en minutos. La extrañas mucho, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien de qué hablo. De Patty. De tu Patty. Sí, la extraño mucho. Desde el claro, Candy y los demás miraron hacia la cima de la montaña. Chicos, no puedo ocultaros que estoy muy preocupada, dijo Candy. Oh, vamos, no vas a creer que mi hermano puede lastimar a esa chica. Ni siquiera lo pienso, Archie. Estoy preocupada por él y por ella también. Ambos podrían estar muy turbados por esta atracción que sienten el uno por el otro.
Si las cosas llegaran a ser así, tendremos que transformarla, dijo Terence. Esto es lo que no quiero, Terence. Esa niña tiene su propia vida, sus sueños, sus planes. No quiero quitarle todo para obligarla a vivir lo que vivimos. Habríamos hecho bien en desaparecer inmediatamente, dijo sombríamente Annie. Ahora hay que dejar que las cosas sigan su curso. Un sonido de ramas moviéndose llamó su atención y giraron a su izquierda. 3 personas emergieron de la espesa vegetación, pero no eran personas. Eran como ellos. Eran vampiros. Los 3 se acercaron y se detuvieron frente a ellos. ¡Neil! ¡Eliza! La voz de Candy ciertamente no era de alguien que ve a 2 viejos amigos. ¿Qué demonios estáis haciendo aquí? Oye, qué modales, primita. La voz de Eliza no había cambiado en un siglo. Era la misma voz aguda y mezquina que todos recordaban. ¿Sigues enfadada con nosotros por esos desprecios que te hacíamos cuando éramos humanos? Estoy enfadada con vosotros porque sois 2 asesinos. Basta, Candy, prosiguió Terence. Tomaron decisiones diferentes a las nuestras, pero al final también luchan por sobrevivir. Bien dicho, Granchester. Es la primera vez en más de 100 años que estoy de acuerdo contigo. Esta vez fue Neil quien habló, y su voz también era la que todos recordaban. Con ellos iba una especie de gigante, un hombre de unos 2 metros de altura que aparentaba unos 30 años. Os presento a nuestro amigo Jean. Es un vampiro recién formado. Se transformó hace unos 30 años en Francia. Es muy fuerte, ¿sabéis? ¿Qué es lo que queréis?, preguntó Archie. Queremos al humano que estuvo aquí hace un momento, respondió Eliza secamente. Antes de que pudieran responder, Steer y Patty descendieron de la colina y Steer dejó a Patty detrás de sus amigos. Esta humana está bajo nuestra protección, fue la igualmente seca respuesta de Annie. Oh, vaya, me sorprendes, Annie, dijo Eliza con sarcasmo. No eras tan decidida antes. Las cosas cambian en 100 años, Eliza. Solo tú eres la misma víbora de siempre. Las miradas de Candy y Eliza parecían fulminarse la una a la otra. De acuerdo, dijo Neil tras un largo y sepulcral silencio. Nos vamos. Quedaros con vuestra humana. Aprovechando el instante de imperceptible relajación que Candy y los demás tuvieron ante las palabras de Neil, el gigante francés se lanzó a una velocidad absurda y rodeó al grupo de 5 vampiros frente a él, aferrando a Patty. Aunque cogidos por sorpresa, Candy y sus amigos reaccionaron instantáneamente. Steer y Archie atacaron al gigante. Terence atacó a Neil y Candy y Annie atacaron a Eliza. Fue una pelea tremenda entre seres sobrenaturales. Neil y Eliza ya no eran los acosadores libertinos de principios de 1900 y el gigante francés era mucho más fuerte de lo que uno podría pensar. Eliza impredeciblemente logró derrotar tanto a Candy como a Annie, dejándolas aturdidas en el suelo, y corrió hacia el olor humano que emanaba a unos metros de ella. Pero ella es Patty. Hasta ese momento aún no había visto el rostro del ser humano protegido por Candy y los demás. Ese momento de indecisión fue fatal para ella. Candy y Annie la apuñalaron de arriba abajo con 2 ramas puntiagudas, y ese fue su fin. Patty estaba aterrorizada. Aquellos seres que le habían mostrado tanta amistad estaban revelando una naturaleza auténticamente salvaje y despiadada. ¿Quiénes eran esas personas realmente? Mientras tanto,
Terence había logrado sacar lo mejor de Neil al romperle la cabeza con una piedra pesada, la misma que Neil le había arrojado. En cambio, el gigante logró derrotar tanto a Styr como a Archie y se abalanzó sobre Patty. Defendida en vano por Annie y Candy, él la aferró y desapareció con ella en el arbusto. Como un solo hombre, los 5 vampiros corrieron tras él. Patty se sintió perdida. Ese monstruo la había llevado muy lejos del lugar donde se habían producido la pelea y parecía haber logrado perderlos. Ahora él y ella estaban solos, en medio de los árboles de ese bosque que, en ese momento, parecía a la desdichada mujer como la selva oscura de Dante. ¿Qué quieres hacerme? El monstruo deformó su mirada en una terrible mueca. No cabía duda de sus intenciones, pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre ella para morderla con esos horribles colmillos, alguien salió de detrás de los árboles y lo golpeó por detrás haciéndolo caer. ¡Styr! El gigante se levantó de inmediato y se abalanzó sobre Styr, apretándole el cuello con esa terrible fuerza que tenía en sus manos. Patty miró a su alrededor, buscando algo con lo que ayudar a su amigo Styr. Vio un viejo cuchillo oxidado perdido de quién sabe cuándo por quién sabe quién. Lo cogió y se abalanzó sobre el monstruo que estaba a punto de arrancarle la cabeza del cuello a Styr. Hundió el cuchillo en el cuello del vampiro gigante y este soltó a Styr dejándolo todavía aturdido en el suelo. Se volvió hacia Patty y le lanzó una mirada terrificante, digna de una criatura del más allá. Patty se dio cuenta de que estaba perdida y cerró los ojos, preparándose para lo peor. El monstruo sacó el viejo cuchillo de su cuello y no pareció afectado por la herida del arma blanca que habría matado a cualquier humano. Arrojó el arma al suelo y golpeó a Patty con un terrible revés lanzándola contra un árbol. Poco después, emergieron de los árboles los otros 4 vampiros buenos amigos de esa humana. Al mismo tiempo, estaban sobre él y ni siquiera su poderosa fuerza física, superior a la de cualquier ser humano y muchos de su especie, podía hacer nada contra su vigor y su ira. Styr se recuperó, vio el cuchillo ensangrentado y lo cogió. Luego se abalanzó sobre su enemigo y lo golpeó una y otra vez. Todo había acabado. Los 5 amigos habían ganado su batalla más difícil. ¡Patty! Styr se abalanzó sobre Patty, que yacía inerte al pie de un árbol. ¡No! ¡Patty! ¿Sería que la inocente chica había pagado con su vida su amistad con seres sobrenaturales? El grito de dolor de Styr sacudió el aire a su alrededor y los ojos del buen vampiro se llenaron de lágrimas. «Styr, estás llorando», dijo Candy. Styr también se dio cuenta de que lo que Candy decía era cierto. Estaba llorando, cosa impensable para un vampiro. Como sacudida por el grito de dolor de Styr, Patty se despertó. «Chicos, mirad, Patty se mueve, está viva», gritó Annie. «Patty, ¿estás bien?» ¿Y tú, Styr?» «Estoy bien. Gracias a ti. Me has salvado la vida, ¿sabes?» ¿Y tú? Salvaste la mía. Déjame ver. ¿Tienes algo roto? No lo creo. En realidad era así. La chica efectivamente se había golpeado la espalda contra el árbol, pero sin mayores consecuencias. Probablemente el gigante francés no había querido matarla en el acto para poder desangrarla en vida. «Styr, pero estás llorando». «Es cierto,
probablemente revivir la misma situación de hace mucho tiempo. Despertó algo en mí. Todos pensábamos que un vampiro no podía llorar, pero evidentemente no es así. Chicos, no quiero ser aguafiestas, pero tenemos que irnos enseguida y llevarnos el cuerpo de este desgraciado. Terence tenía razón. Tenían que ponerse a trabajar. Volvamos al claro. Prenderemos fuego a los cuerpos de estos 3 monstruos y esparciremos sus cenizas. Steer, ayuda a Patty. Levántala y llévala contigo. Yo ya no puedo. ¿Qué diablos estás diciendo, Steer? ¿Eres o no eres vampiro? Ya deberías haberte recuperado. Chicos, yo creo que esa historia que escuchamos hace mucho tiempo es cierta. ¿Qué historia, hermano? Si un vampiro llora, vuelve a ser humano. Chicos, ya no soy un vampiro. Soy un humano. Capítulo 8. Ella no lo querría. Mientras Archie y Taran se llevaban el cuerpo del gigante francés, Annie y Candy ayudaron a Patty y Steer. Les tomó un tiempo regresar al claro, y cuando llegaron, Terence y Archie ya habían quemado los cuerpos de los vampiros malos. «Veo que ya terminasteis», dijo Candy. «Sí, solo tenemos que esparcir las cenizas». «No creerás realmente en esa leyenda de que un vampiro incinerado puede volver a la vida». «Tampoco nos creímos la leyenda del vampiro que vuelve a ser humano y, sin embargo...» «Vamos a esparcir las cenizas. Los 2 malditos Ligan no merecen otra cosa. Y hagámoslo rápido antes de que el humo traiga a algunos curiosos aquí». «¿Cómo están Steer y Patty? Los veo cansados», preguntó Archie. «Están cansados, pero ilesos. En el golpe, Patty se lastimó una costilla, pero nada más. Con un poco de descanso, quedará como nueva». «Bien por mi hermano». Candy sonrió con picardía. «Ya». Terminaron el trabajo esparciendo las cenizas de sus enemigos derrotados y luego caminaron hacia la senda que conducía a su jeep. Pasaron los días y Patty seguía recuperándose en casa. Estaba mejor. Una radiografía en urgencias confirmó que se había lastimado una costilla, pero no era grave y con un poco de descanso todo estaría bien. Esa mañana su padre estaba en casa con ella y fue él quien fue a abrir la puerta cuando sonó el timbre. «Oh, eres tú. Buenos días, señor O'Brien. ¿Patty está en casa?» «Sí, está en casa. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Llevarla de vuelta a la montaña para que se rompa el cuello?» «Vamos, papá, basta. No fue culpa de Steer. Fue un accidente». «Hola, Patty. ¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, Steer». «¿Tienes ganas de salir a caminar?» «¿Qué? Mi hija tiene una costilla rota y tú...» «Una fisura, papá. Solo se fisuró y ya estoy mucho mejor». «Vale, pero no vas a salir. Ahora yo me retiro. Voy a beber una cerveza aquí abajo y os dejo solos, ¿de acuerdo?» Patty sonrió a su viejo padre gruñón. «Gracias, papá». Cuando su padre se fue, Patty invitó a Steer a sentarse en el sofá a su lado. «¿Cómo están los demás?» «Bueno, ya sabes, han decidido marcharse». «¿Pero no querían esperar hasta fin de año?» «Candy dijo que tiene algo que hacer en cierto lugar. No me dijeron más». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» «Ya no tengo motivos para desaparecer. Ahora soy un ser humano normal. Empezaré a crecer de nuevo, a cambiar, y un día envejeceré». «¿Te arrepientes?» «Diría absolutamente que no. Ser vampiro tenía sus lados positivos, no lo niego. Era divertido tener superpoderes. Pero en 100 años de vida como vampiro me sentía terriblemente solo». Patty frunció el ceño.
Muchacho, hablemos claro. Yo no soy una fotocopia descolorida de mi antepasada. Yo soy yo. Eso es todo. ¿Soy clara? Lo sé. Y de hecho, me estoy enamorando de ti, no de tu fotocopia. Patty se sonrojó. Oh, Steer, yo... Sé lo que estás pensando y tengo que reconocer que hasta hace unos días era así. No te quería a ti, sino a tu imagen, o lo que representaba tu rostro para mí. Pero tienes que entender que no era yo, o más bien, era yo, pero, ¿cómo decir? Yo congelado en el momento de mi transformación, congelado en el dolor que sentí en ese entonces por no poder salvarla. Ahora, ¿algo ha cambiado? Él asintió con la cabeza. Todo ha cambiado. Empecé a crecer de nuevo, a cambiar. Y volveré a cambiar. Y sería el hombre más feliz del mundo si tú quisieras cambiar conmigo. Patty empezó a llorar y él la besó. Ahora tendré que decirle a papá que me he enamorado de un hombre 100 años mayor que yo. Steer se rió. Quizás omitiría esto. Se besaron de nuevo y entró el padre de Patty. Los dos chicos se pusieron de pie. Está bien, papá. Steer y yo nos acabamos de comprometer. Ya lo veo, dijo el hombre con brusquedad. Bienvenido a la familia, jovencito, añadió luego, estrechando vigorosamente la mano de Steer. El árbol estaba solo en la cima de la colina y debajo corría un camino pavimentado que cortaba el campo en dos y desaparecía detrás de otras colinas. Aquí y allá, casas de campo aisladas salpicaban el paisaje. Un camino que comenzaba a unos metros más adelante del árbol conducía al valle y al final del camino, en medio de un vasto claro cubierto de hierba, estaban las ruinas de una antigua construcción. Un poco más adelante discurría el camino pavimentado, sin guardarraíles ni vallas de ningún tipo, y a la derecha de ese camino, un automóvil, después de aminorar la velocidad, abandonó el asfalto para detenerse frente a la destruida construcción. Candy, Annie, Archie y Terence salieron del auto y se quedaron en silencio por un largo momento frente a lo que una vez había sido un hogar feliz. ¿Recuerdas, Annie? ¿Recuerdas el pozo del que sacábamos agua? Ahí colgaba la hermana María la ropa, y ahí estaba el gallinero. Y el pequeño Clint. ¿Recuerdas cuando lo trajimos aquí? Habíamos decidido estudiar para ser enfermeras, y ciertamente no podíamos llevarlo con nosotras. Lo dejamos aquí, para no volverlo a ver, ni a él, ni a los demás habitantes del hogar de Pony. ¿Qué estás tratando de hacer, Candy? ¿Intentas hacernos llorar? No funcionará. Sabes que un simple recuerdo no es suficiente para hacernos llorar. Se necesita un trauma especial, muy fuerte como el que tuvo Steer. O tal vez sería suficiente enamorarse de un humano, pero eso no es posible para nosotros. Tal vez... Candy se separó del grupo de sus amigos y antes de que nadie pudiera detenerla, sacó un cuchillo escondido en un bolso que llevaba en el hombro y se cortó la muñeca. Terence corrió hacia ella gritando su nombre mientras caía al suelo. Esa herida era suficiente para matarla si no detenían el sangrado de inmediato. Los vampiros eran más resistentes a las heridas que los humanos, pero si eran heridos en algunos lugares, como las muñecas, sangraban mucho más rápido.
Y mientras Terence se rasgaba la camisa para hacer vendajes, todos vieron lo increíble. Candy estaba llorando. Annie comenzó a envolver su muñeca y la idea de que podría no ayudarla también la hizo llorar. Apretó con todas sus fuerzas la ya frágil muñeca de su hermana pequeña y recordó todos los momentos felices vividos con ella, ahí mismo, donde estaban ahora. ¡Maldición! ¡Tengo que convertirla en vampira!, gritó Terence, intentando no llorar. No, Terence. Ella no lo querría. La voz era de Archie, y él también estaba llorando. Ninguno de nosotros quiere ser vampiro nunca más. Terence se sintió morir de dolor y de amor por la que moría ante sus ojos. De repente, Annie se movió. ¡Diablos! ¡Tenemos que salvarla! Hay un botiquín de primeros auxilios en el auto. Archie, corre y cógelo. Adentro también debe de estar lo necesario para poner los puntos. Archie obedeció y regresó poco después con la maleta. Rápidamente, Annie, ahora humana de nuevo, limpió y cosió la herida de Candy. ¡Tenemos que llevarla al hospital! Hay un hospital en el pueblo, recordó Archie. Terence la cargó y ella logró sonreírle. ¡Funcionó! ¡Oh, maldita sea, Tarzán! Si aún fuera un vampiro, te mordería sin pensarlo. Ella se rió y ya nadie dudó de que se salvaría. Dos semanas después, Steer y Patty salieron del Real Colegio San Pablo para ir a su casa. Steer todavía vivía en la institución. Incluso si tenía cuentas secretas de dinero acumulado en su larga vida como vampiro, ciertamente no podía comenzar a vivir en un costoso apartamento en Londres sin llamar la atención. Saliendo a la calle, escucharon que los llamaban. Giraron a su derecha y lo que vieron los sorprendió. ¿Pero qué hacéis aquí? Hola, hermano. ¿No vienes y me abrazas? Claro que sí, pero cuidado, por favor. No quisiera que... Archie abrazó a su hermano tan fuerte como pudo y Steer entendió. Archie, tú ya no eres vampiro. ¿Vampiro? Hermano, ¿todavía crees en los vampiros? Terence, Annie y Candy comenzaron a reír y Patty, después de un momento de asombro, corrió a abrazar a sus queridos amigos, que ya no eran sobrenaturales.